Hola, somos el grupo de Gonzalo, Mariano y Javier y en este caso os vamos a hablar de los métodos de control y recuperación de la fatiga en fútbol. Vale, este es el índice de nuestro trabajo, en el que vemos que tenemos la introducción, objetivos, métodos de control y evaluación de la fatiga, cómo nos vamos a recuperar de esa fatiga, la discusión y conclusión y por último las referencias. Vale, ¿qué objetivos tiene nuestro trabajo? Mediante este estudio queremos medir la fatiga de nuestro sujeto mediante la RPE y el CMJ. Medir la recuperación de este esfuerzo mediante la crioterapia y la hidroterapia y por último analizar subjetivamente cómo está siendo esta recuperación mediante el test TQR. Vale, nuestro sujeto de estudio es un varón de 21 años que juega al fútbol 11, en este caso en el club de La Moraleja, y semanalmente tiene 3 entrenamientos más un partido. Vale, viendo el estudio del 2010 hemos visto cómo es ese suministro energético del fútbol. ¿Vale? En este caso el fútbol es un deporte intermitente. ¿Qué quiere decir? Que se producen grandes esfuerzos llegando hasta el 90-95% de la frecuencia cardíaca máxima mediante esos sprints y aceleraciones, y en cambio luego baja porque no mantienen ese ritmo constante, ya que es un partido de 90 minutos. ¿Qué vías energéticas vamos a utilizar principalmente? Sobre todo el anaeróbico aláctico, ya que son sprints, y el aeróbico, como es un esfuerzo continuado durante 90 minutos, que es lo que dura el partido, es por eso que utilizamos esta vía. En este estudio se vio que los jugadores que habían jugado este partido tenían la ceca muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que se produce un gran daño muscular. De ahí que luego busquemos también el cómo recuperarnos de ello. Este es el cronograma que hemos llevado. En este caso vamos a analizar 2 semanas de nuestro sujeto, que es la semana del 17 y la semana del 24, con sus 3 entrenamientos en rojo, y el finde, que es el domingo, es cuando juega el partido. Vale, en el cronograma, semana 1 y semana 2. En este caso, lunes, miércoles y sábados, que son los días que no entrena, vamos a aplicar el test TQR por las mañanas. ¿Por qué este test subjetivo? Porque buscamos medir su recuperación. Después pasaremos al RPE, que es un test para medir cómo se siente de fatigado. Y por último, la hidroterapia, que se lo meteremos los días que no entrena, ¿vale? Porque es algo que necesita bastante tiempo y por ello esos días en los que dispone de algo más de tiempo. Vale, ¿cómo aplicaremos los días de entrenamiento? Los días de entrenamiento vamos a pasar el CMJ, que son 3 saltos antes de entrenar, 3 saltos después de entrenar. Por último, pasaremos la RP media hora después de los entrenamientos, ya que se ha visto en estudios que cuando metes un esfuerzo como último ejercicio en el entrenamiento y el jugador se siente fatigado por ese último esfuerzo, te va a poner una RPE mucho más alta que lo que ha sido el entrenamiento global en sí. Y la semana 2, como es igual que la semana 1, el deportista ya estará totalmente adaptado. Por último, decir que aplicaremos la crioterapia los días de partido y entrenamiento, ya que es algo que requiere poco tiempo, simplemente es tener agua fría con hielo y ya está. Muy buenas, soy Mariano y os voy a hablar de los métodos de control y evaluación de la fatiga, que son la RPE y el CMJ. La RPE es la escala percibida de esfuerzo. Tenemos una medición subjetiva. Es una medición subjetiva que se utiliza en este estudio, lo utilizaremos a diario, ya que Bouchet y otros de 2013 lo utilizaron y demostraron que era un elemento que se utilizaba para medir la fatiga. Y luego, viendo el artículo de Francini y otros de 2015, encontramos que al realizar la RPE justo después del entrenamiento, si el último ejercicio había sido de una alta intensidad o era muy fuerte, los jugadores marcaban un alto índice de RPE. Por lo tanto, lo que demostraron fue que para que la RPE fuera válida deberían utilizar este mismo test 30 minutos después del entreno. Para que nuestro sujeto realice esta RPE, le hemos facilitado un Google Forms donde tiene una imagen del 6 al 20 y explicará según se sienta si está muy ligero o muy extenuado. Este enlace de Google Form hará mucho más sencillo que el sujeto pueda medir su fatiga y nos llegará diariamente.
El otro método que utilizaremos será el CMJ, un método muy utilizado en el mundo del deporte y sobre todo en el fútbol. Lo que haremos será realizar 3 saltos pre y post partido y 3 saltos pre y post entrenamiento, ya que en el artículo de Kosovo Bolaños y Arruda 2009 demostraron su efectividad para medir la fatiga. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de nuestro sujeto realizando el CMJ, que es en el campo de fútbol, en este caso fue post entreno. Soy Javier y os vengo a presentar los 3 tipos de métodos de recuperación de la fatiga que hemos seleccionado para este proyecto. El primero es el TQR, que es un método subjetivo de medición de la recuperación. Dicho método consiste en una escala del 6 al 20, en el cual el deportista marca con una cruz en qué número se encuentra. Si se encuentra en el número 6, significa que se ha recuperado muy mal de los métodos que os vamos a presentar. En cambio, si selecciona el número 20, significa que se ha recuperado al 100% y está en sus plenas facultades. El método de recuperación de la crioterapia lo hemos seleccionado debido a un estudio en el cual, el estudio de la Red González en 2014, en el cual se seleccionó 15 futbolistas masculinos de un equipo de fútbol, los cuales se sumergieron después de los entrenamientos y partidos en agua fría a una temperatura de 12 grados durante 10 minutos. Después de estar 10 minutos sumergido, se les realizó un test de salto, generalmente fue el CMJ, para medir si realmente ha habido una mejora con dicho método. La crioterapia tiene buenísimos resultados debido a que mejora la circulación de la sangre, deshincha o da una sensación de deshinchazón de los músculos en el tren inferior y mejora la sensación de fatiga, es decir, te sientes más aliviado y con menos carga. Por último, seleccionamos la hidroterapia. La hidroterapia es un método muy bueno debido a que trabajar sumergido permite que haya un menos impacto en el tren inferior. Esto es buenísimo para lesiones de rodilla y de tobillo o incluso para prevenir dichas lesiones debido al poco impacto que hay dentro del agua. Este agua tiene que estar a una temperatura generalmente de 27 grados para que tenga tenga unos buenos resultados. Hemos decidido utilizar este método debido a los estudios de Sonan Helson en 2011. Bueno, por último vamos a hablar de los resultados. El primer resultado que tenemos es el del TQR. Como vemos, esta es la primera semana de entrenamiento donde se empezaron a utilizar los métodos de recuperación. Hay que hablar de que nuestro sujeto no estaba acostumbrado a utilizar los métodos de recuperación, es decir, tanto la hidroterapia como la crioterapia, y esto es un método subjetivo para medirla, no lo había utilizado nunca y por lo tanto no estaba acostumbrado a ello. Por lo que podemos deducir que, como vemos en la segunda semana, la recuperación del lunes y del miércoles y del sábado es mucho mayor o es mejor que la que tiene en la semana 1. Este método de recuperación iba del 1 al 20 y la primera semana recuperó bien, el lunes razonablemente y la semana 2 recuperó mucho mejor, seguramente por la crioterapia y la hidroterapia. Hay que tener en cuenta también que el TQR, tanto la RP que vamos a hablar después, son métodos subjetivos, por lo tanto, tanto el estrés mental o todo aquello que pueda afectar a la persona influye en estos test. La RPE se le pasó al sujeto mediante el Google Forms. En la primera semana dio unos índices más o menos normales, a excepción del domingo, que dio un 17. Esto es prepartido y el naranja es postpartido. Se puede deducir que los índices subieron muchísimo debido a que el partido fue muy estresante o le fue mal. El sujeto se sintió muy pesado y muy fatigado después del partido. También porque debió tener un esfuerzo muy grande. Esto es la primera semana y en la segunda vemos que igualmente en el partido el sujeto aumenta muchísimo su RPE, sin embargo es menor que en la semana 1. Esto es debido a que los métodos de recuperación funcionaban y aparte los días estaba mucho menos fatigado y más estable. Por lo que la RPE es uno de los métodos que utilizamos y sirvió mucho para medir la fatiga del sujeto. Por último tenemos el CMJ. Dentro del CMJ hay varias deducciones que sacar. Utilizamos la aplicación de MyJam, que es una aplicación que se utiliza por teléfono, y el sujeto hacía
3 saltos prepartido y 3 saltos por partido, y en estos resultados vemos que en la primera semana el sujeto saltó un pelín menos que en la semana 2. Puede ser debido tanto a los métodos de recuperación como que el sujeto no estaba acostumbrado a saltar o a realizar test de CMJ. Las diferencias entre el salto preentrenamiento, prepartido y el salto postpartido, postentrenamiento son mayores en la semana 1 que en la semana 2. Esto es debido principalmente a las estrategias de recuperación, tanto crioterapia como hidroterapia. Además de ello, el salto el viernes se elevó muchísimo, y aparte de posiblemente porque se haya acostumbrado el sujeto, es por el buen funcionamiento de los métodos de recuperación. Por último, cabe destacar que bueno, los domingos, los partidos que, al igual que veíamos en la RPE, el sujeto acaba muy fatigado y su CMJ disminuía bastante en relación al resto de la semana. La discusión del estudio es que las diferencias con el uso de métodos de recuperación, como decíamos, el sujeto no está acostumbrado a utilizar estos métodos. Por lo tanto, la primera semana esos métodos a lo mejor no eran muy efectivos, sin embargo vimos que en la segunda semana esos métodos sí dieron resultado, tanto en el TQR como en los métodos de medición de fatiga de RPE y CMJ. La RPE y el CMJ tienen una correlación, que es que vemos antes que los partidos en la RPE salía muy alta y el CMJ disminuía bastante su salto. Por lo tanto, son métodos de evaluación de fatiga que se utilizan mucho y son muy funcionales para el estudio. El estado de ánimo del sujeto es algo que influye muchísimo, sobre todo en los test subjetivos de esfuerzo, o sea, de fatiga y de recuperación, ya que el estado mental del sujeto o ánimo o sus circunstancias personales influían mucho en los valores que pudiera dar la RPE o el TQR, aparte de que su salto podía ser menor. El estudio es un estudio piloto, tiene sus limitaciones. Solo tenemos un sujeto con sus 2 semanas de entrenamiento y para futuras investigaciones o futura línea de investigación que podríamos llevar a cabo sería aumentar el tamaño de la muestra, aislar esa muestra al mismo sujeto que tenemos y aparte utilizar otros métodos de recuperación y ver cómo podría llegar a concluir el estudio. Conclusiones que sacamos. Hemos llegado a controlar la fatiga más o menos perfectamente mediante la RPE y el CMJ, con la correlación que hemos visto antes. La recuperación del sujeto con los métodos utilizados ha sido efectiva, como hemos demostrado antes igual, y el análisis de recuperación con el TQR ha sido buena. El único fallo que tiene la medición subjetiva es que el estado de ánimo y la percepción del sujeto influyen muchísimo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este test es válido, pero siempre dentro de sus limitaciones. Estas son las referencias que hemos utilizado y bueno, ¿vale? Y ya está. Chúpame la voz. Si es que además lo hice, y es que además el cabrón